Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente a todos los hermanos presentes que están en este hermoso lugar. Hoy, Día del Señor, damos la bienvenida a todos. Vamos a brindar una fuerte alabanza a nuestro Dios. Porque un día como hoy andábamos muertos en delitos y pecados, siendo esclavos de nuestra naturaleza, de nuestra propia carne y de los deseos del mundo. Amén. Damos la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Esperamos de ser de bendición. Hemos hecho todas estas transmisiones con el único propósito de compartir, de también usar este medio para edificación, para fortaleza y también para compartir el conocimiento que Dios nos ha ido regalando a través de la revelación de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a iniciar en esta mañana orando a Dios. Puede inclinar su rostro ahí donde está. Aquellos que nos ven también pueden ponerse en las manos del Señor en estos minutos que vamos a estar acá. Padre de la gloria, te agradecemos nuevamente por este grato privilegio de poder estar hoy, Día del Señor, compartiendo con nuestros hermanos en la fe y aún, Señor, exaltando y glorificando tu nombre en este hermoso lugar. Te pedimos, Señor, en esta hora que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes, nos corrijas, nos humilles y nos instruyas a través de tu palabra. Siempre, Señor, guiándonos y encaminándonos a la luz de tu verdad conforme a tu palabra. Y traiga salvación, amado Rey, en aquellos que todavía no te conocen, Señor. En aquellos que todavía, Señor, están viviendo bajo la esclavitud de su carne y de los deseos del mundo, de la que un día nosotros éramos protagonistas, pero que hoy estamos en este lugar dándote la gloria, dándote la honra, glorificando al único Dios verdadero a través de Cristo, Señor. Le pedimos, Padre amado, que sea usted proveyendo esa fe, proveyendo ese arrepentimiento que solamente es otorgado por tu gracia sobre aquellos que todavía aún no son salvos. Pedimos, Señor, de manera especial por cada oyente, Señor, por cada amigo, por cada visita, por cada vecino de este recinto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y todo esto lo hacemos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a empezar entonces en esta mañana. Estamos en el estudio consecutivo del libro de los Gálatas. Ya hemos expuesto el capítulo 1, hemos expuesto el capítulo 2, vamos por la mitad, ya prácticamente terminando. Quiero iniciar en esta mañana con una pregunta y recuerde que vamos a estar predicando bajo el tema, ahí lo tenemos en pantalla, el Evangelio y la justificación. El Evangelio y la justificación. Estamos en Gálatas capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al 21 para recordar el contexto de la predicación anterior. Pero quiero empezar primeramente con una pregunta que está en el libro de Job, capítulo 9, versículo 2, y él hace esta pregunta: ciertamente yo sé que es así. Escúcheme bien. Pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo cree usted que el hombre puede justificarse ante Dios? Porque aunque es una pregunta, en el tiempo de Job, esa ha sido la pregunta por todos los siglos hasta el día de hoy y los que vendrán. Que debemos de nosotros como seres humanos analizarla. También, capítulo más adelante, en el capítulo 25 de Job, versículo 4, él vuelve y recalca también esta pregunta. Él dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo cree usted? Dice aquí: ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Es decir,
todos los seres humanos. ¿Cómo seremos limpios? ¿Limpios de qué? De nuestro pecado. Y cómo nosotros podamos presentarnos el día del juicio final, el día en que vamos a compadecer delante de Cristo, delante del tribunal del Señor. ¿Cómo seremos justificados? Hermanos, esta pregunta se encuentra en este libro de Job para que nosotros nos demos cuenta de la importancia, lo que refleja la condición de un hombre impotente que conocía su condición y también la grandeza del Señor al mismo tiempo. Todos sabemos lo que Job vivió. Pero él está haciendo esta pregunta con la realidad de que conocía de que un día tenía que presentarse delante de Dios. Y como dije, esta pregunta ha traspasado muchos siglos, hermanos, y sigue siendo la misma. Con la única diferencia de que hoy usted y yo, los que hemos creído en Cristo, tenemos esperanza. ¿Y por qué tenemos esperanza? Porque esa esperanza no descansa en lo que usted y lo que yo podamos hacer. No hay un mérito, no hay una obra alguna que usted y yo podamos hacer. Por lo tanto, esa fe descansa en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso. Que no hay nada que usted y yo podamos contribuirle a la obra de salvación, a la obra de redención de nuestro Dios. Escúcheme bien, el acto de ser declarado justo ante Dios se le conoce en la Biblia como justificación. ¿El acto de qué? El acto de ser declarado justo ante Dios se le conoce como la justificación. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta preciosa mañana. Al respecto, con esa pregunta, hablando de la justificación, el Catecismo Menor de Westminster, un documento que ya sabemos, una confesión de fe, que se ha usado muchas veces para enseñar las doctrinas básicas de la Biblia a través de preguntas y respuestas. Y él dice lo siguiente: ¿qué es la justificación? Y la respuesta que da es la siguiente: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justo ante sus ojos, solamente, escúcheme bien, en virtud de la justicia de Cristo, que nos es otorgada o es imputada y que recibimos solamente por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice aquí y eso es lo que hoy vamos a abordar en esta mañana. Uno de los pasajes más importantes de esta carta y posiblemente de toda la Escritura, también con Romanos, juntamente con Romanos, en el cual vamos a desarrollar en esta mañana este concepto para que usted entienda un poco más acerca de cómo, de la doctrina de la justificación, con el argumento, como argumento principal en esta mañana. Continuamos con la exposición de la palabra de Dios, con nuestro estudio de Gálatas capítulo 2. Acompáñenme ahora sí allí en su Biblia, el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Este texto ya fue predicado el domingo pasado, pero vamos a leerlo a manera de que usted y yo y aquellos que se conectan en esta transmisión puedan recordar lo que se predicó en la última exposición de la carta de los Gálatas. Después de Pablo reprender a Pedro por la actitud, refiriéndose también a Pedro y a Bernabé y a otros que habían creído en Cristo, que habían entendido el Evangelio y que habían sido salvos, de cómo ellos, después de haber compartido cierto tiempo con los gentiles, especialmente Pedro, luego de ver cómo llegaron unos ilustres judíos legalistas, él se apartó y en esa simulación dice que arrastró incluso a Bernabé y a otros con esa
con ese tipo de actitud, mostrando que de cierta manera había un privilegio para los gentiles, para los judíos, perdón, y que había de manera, por decirlo así, dos fe, una de los judíos y una de los gentiles. Pero la de los judíos era la correcta, la completa, porque recuerde que ellos predicaban de que el evangelio que predicaba Pablo no era un evangelio completo y que ellos necesitaban como gentiles, por haber creído en Cristo, que estaba bien, debían también devolverse a la observancia de las obras de la ley, a la ley de Moisés. Entonces vemos aquí que después de cierto momento de Pedro estar compartiendo con creyentes gentiles, es decir, no judíos, al llegar estos ilustres judíos, judaizantes, entonces se apartaron temerosamente. Dice, por miedo, siendo entonces tropiezo a lo que es el verdadero evangelio. Eso fue lo que pusimos en la predicación anterior. Pero queda la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es tan malo como para que Pablo reaccionara de esa manera y amonestara o corrigiera públicamente a un apóstol de Jesucristo como Pedro? La pregunta es cómo amenazaba esa actitud que Pedro tenía al evangelio de Jesucristo. Ya hemos abordado y hemos dicho de antemano que Pablo ahora, en este punto, él va a hacer una reflexión y va a enfatizar en el punto del tema principal de la carta, y es la justificación solo por la fe. La justificación solo por la fe. Y la actitud de Pedro era más que una mala acción moral. Dijimos que no era un problema superficial, que era algo muy delicado. Ya hemos dicho que había con esa actitud arrastrado a Bernabé. Había arrastrado también juntamente con él a otros gentiles que habían creído en Cristo. Esto es importante y dimos los puntos a lo cual nosotros, las implicaciones o la responsabilidad de nosotros también de ser tentado o ser seducido por ciertos temores de no compartir el evangelio, o de pronto por cierto temor a nuestra reputación, no mostrar el verdadero evangelio de Jesucristo, por temor a nuestra reputación. Entonces, lo que Pedro estaba mostrando con esta actitud, escúcheme bien, se trataba de sugerir que al ser judío, ellos tenían una especie de justicia superior o diferente a la de los gentiles. Y por supuesto, eso es un error grave. Eso es un error grave, ya que en realidad todos, tanto judíos como gentiles, somos pecadores. Tanto judíos como gentiles somos pecadores. Y somos salvos no por medio de las obras o por algún requerimiento de obra externa que usted y yo podamos hacer o algún mérito nuestro, sino que somos salvos por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Usted conoce muchas personas que dicen, no, yo soy bueno, yo hago buenas obras de caridad, yo doy bienes o doy parte de mi finanza en víveres, hago obras sociales, hago todas estas cosas, y de cierta manera ellos esperan ser remunerados por esa obra que ellos hacen, que no está mal. Pero ellos muchas veces lo hacen y confían de que por eso no necesitan una iglesia, no necesitan congregarse, porque Dios está en su casa, Dios, y es verdad, pero debe de ir a favor, no en contra de lo que dice la palabra de Dios. Debemos de congregarnos, debemos de compartir con los hermanos, porque de eso se trata el fruto del creyente. Y es que ama escuchar su palabra, exponerse a la palabra predicada en una obra, en una iglesia local. Pero también compartir comunión con los hermanos, donde nos fortalecemos juntos en nuestra fe y donde juntos adoramos al único digno de ser exaltado, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Ahora sí, debemos de saber que no hay ninguna obra externa que el ser humano pueda hacer
para ser salvo. Isaías dice que todas nuestras obras son consideradas como trapo de inmundicia. Dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies no hay cosa sana. Que todo nuestro cuerpo, hablando de la doctrina de la depravación total y universal, es que no hay ni un ser humano, ni aun uno que haga lo bueno. Romanos 3:9 en adelante. Que nuestra mente está corrupta, que nuestros ojos siempre mirando el mal, que nuestra boca habla maldad, que nuestra garganta, sepulcro abierto en nuestra garganta, nuestra lengua, veneno de áspide, nuestro corazón engañoso y perverso, nuestras manos derramadoras de sangre, nuestros pies apresurados hacia el mal. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Aunque podamos hacer buenas obras, jamás podemos alcanzar el estándar justo de Dios. Porque nunca hacemos las obras correctamente. Por mucho que usted la quiera hacer correcta, no va a poder. Porque siempre va a haber algo, le va a faltar algo. Y tenemos que tener claro, hermano, que si esta doctrina de la justificación solo por la sola fe no la comprendemos o la malinterpretamos o se pierde también con ella toda la esencia de la doctrina cristiana. Por eso es importante, y yo entiendo que esto no se predica porque esto no es apetecido, y muchos que nos ven dicen palabra de hombre, ahí no está Dios. Estar aquí y hacer esto es maldición. Algunos creen eso. Y gloria a Dios por eso. Porque estamos predicando la verdad. No estamos manipulando a la persona de que Dios me dijo. Así te dice el Señor. ¿En qué momento se convirtió la palabra de Dios como un amuleto? ¿O se convirtió la palabra de Dios como para satisfacer las necesidades terrenales del hombre? La palabra de Dios, ya hemos dicho, no es una carta de amor que Dios le escribió al hombre. No se trata de nosotros. No se trata de lo que el hombre pueda llegar a ser. No se trata de lo que el hombre pueda llegar a obtener. No se trata de nosotros buscar la realización de nuestra vida en la palabra, la felicidad. La palabra de Dios es la revelación especial, donde Dios está dando a conocer al ser humano. En eso consiste la vida eterna. San Juan 17:3, que te conozcan a ti como el único verdadero Dios y a tu Hijo a quien tú has enviado. Hay muchos que creen que van a ser salvos, pero no conocen a Dios. Porque tienen una imagen de Dios distorsionada, que no es el Dios de la Escritura. Algunos creen que Dios es un Dios malvado que está esperando que el hombre haga algo malo para castigarlo. Es que Dios te está castigando, Dios te está azotando. Y de esa manera evangelizamos. Oh amigo, ¿qué esperas? Abre el corazón a Dios porque Él está deseoso de entrar en tu vida. Él está suplicándote que le des entrada, como si Dios estuviese así. Pablo dice, el bienaventurado Dios significa el Dios gozoso, dichoso, feliz. Dios no anda preocupado. Dios no anda triste. Si el hombre no se arrepiente, no le busca, Dios sigue siendo Dios y Él está feliz, está dichoso. Y no quiero decir con esto que a Él no le duele la muerte del pecador. Claro que le duele y Él no quiere la muerte del impío, sino que todo hombre se arrepienta. Pero el hombre, en su deseo desenfrenado, en la responsabilidad que aún quiere tener en la salvación, se desenfrena también en las obras. Y quiere buscar la justificación a través de obras. Es que yo no soy tan malo. No me prediques el evangelio, predícaselo a los drogadictos, a los asesinos, a los violadores. Yo no soy tan malo porque yo no estoy preso. Yo no necesito de tu Cristo, están diciendo con esa actitud. Bueno, déjeme decirle que un día usted se va a presentar delante de Dios y la pregunta queda todavía, ¿cómo pues será justificado el hombre delante de Dios?
Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 21 del capítulo 2, pero solo hoy vamos a exponer el versículo 15 y 16, pero vamos a leer todo el contexto. Gálatas capítulo 2, versículo 14 al 21, dice así la palabra del Señor. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, pregunto, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, ellos pensaban que por ser judíos no eran pecadores. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es, diga conmigo, no es justificado por las obras de la ley, sino por quién? Por la fe de Jesucristo. Ni siquiera es la fe suya, es la fe de Jesucristo. Porque ni fe tenemos nosotros para ser salvos. Somos salvos ¿por qué? Y somos justificados ¿por qué? Lea lo que no es mentira mía. Por no leer la Biblia, es que muchos cristianos hoy día son analfabetas espiritualmente hablando. Porque no les gusta leer la palabra, no les gusta exponerse. Quieren más bien que un hombre se pare delante de ellos y le diga, así te dice el Señor, yo he visto tus lágrimas, yo he visto tu sufrimiento, pero he aquí la recompensa, he aquí la respuesta a tus oraciones. ¡Oh, qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Qué palabra? ¿Dónde está en la Biblia si yo todo eso lo sé? Que Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Que antes que yo le pida, Él conoce toda mi necesidad. Y que en el mundo, teniendo aflicción, yo voy a ser partícipe. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía. Yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Y que nada puede venir a mi vida si Dios no lo permite. Romanos 8:28. Todas las cosas, los que aman a Dios, les ayudarán para mal. Les ayudará para bien. Ahí descansamos nosotros. Aunque no es fácil, porque una cosa es exponerlo, decirlo, y la otra es vivirlo. Dice que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice allí, nosotros, Pablo, Pedro, Bernabé, todos los judíos, nosotros también hemos creído en la ley de Moisés, no, en Jesucristo. ¿Y por qué hemos creído en Jesucristo? ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de quién, por la fe mía, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si nosotros, y si alguno buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, porque la ley era muerte. Amén. La ley no tenía misericordia. La ley más bien mostraba la condición del ser humano. De hecho, los ritos, la ceremonia, todo lo que se hacía en cuanto a la remisión de pecado, en cuanto a la muerte de un cordero sin mancha, inocente, estaba anunciándoles a ellos cada año, cada momento que se hacía, que ellos necesitaban ser limpiados de esa inmundicia. Y cogían la sangre de un pobre animal inocente y la rociaban sobre el pueblo para que sus pecados fueran perdonados. Todo eso apuntando sombra de lo que había de venir, porque vino un cordero, el cordero inmolado. Como cordero mudo, dice Isaías 53, fue delante de sus tranquiladores. Murió en una muerte horrenda. ¿Sabe por qué? Para pagar el pecado que usted y yo debemos de pagar. Amén. Él satisfizo
las demandas de la ley, satisfizo la justicia de Dios. Un solo sacrificio, de una sola vez y para siempre. Por lo tanto, cuando nosotros añadimos méritos humanos o obras externas, estamos diciendo que el evangelio de Cristo no es completo, o de que la obra de Cristo en la cruz no ha sido completa y que ha sido en vano, que es lo que dice aquí al final en la conclusión de Pablo en el versículo 21. Dice el versículo 20, con Cristo, dice aquí, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Por eso Cristo tuvo que morir, para morir y luego ¿qué? Resucitar y vivir ¿para quién? Para Dios. Por eso nosotros morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, no para vivir como vivíamos antes, sino para vivir para Dios. ¿No le da usted una alabanza a Dios por eso? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de quien otra vez recalca, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, yo no necesito a Cristo para salvarme. Yo puedo salvarme también por mi propio mérito, o por lo que yo haga, o por lo que yo me esfuerce. Yo puedo hacer eso, entonces estamos anulando o el sacrificio de Cristo en la cruz ha sido en vano. Es lo que Pablo concluye en este versículo. La pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante esto que acabamos de leer acerca de la doctrina de la justificación? Sabemos que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué es tan importante para Dios esta doctrina de la justificación solo por la fe y no por las obras de la ley? Es muy importante porque la doctrina de la justificación solo por la fe es central en el cristianismo, en el evangelio. A tal grado, amado hermano y amigo, que si esto no se comprende y si nosotros no podemos entender esto, se pierde el sentido de la muerte y de la crucifixión y resurrección de Cristo. Se pierde todo esto. Y por ende, no vamos a poder disfrutar de esos beneficios que Cristo nos da. El gran reformador alemán Martín Lutero llegó a decir con relación a esta doctrina, si se pierde esta doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo, se pierde también con ella toda la doctrina de la gracia. Se pierde. Ahí entonces vemos lo importantísimo, lo fundamental de lo que es esta doctrina. Por eso Pablo concluye en este versículo 21, al final del capítulo 2, él concluye diciendo de esta manera contundente, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí está la importancia de la doctrina. Y si logramos nosotros, de cierta manera, logramos presentarnos delante de Dios como justos por solo cumplir la ley, entonces en vano vino Cristo a este mundo y murió en vano en lugar de los pecadores. ¿Sí me entendió? Atribuirle algún mérito a nuestras obras para la salvación. Escúcheme bien, no es que no estamos llamados a hacer buenas obras, no. Estamos llamados, el creyente nacido de nuevo se expresa en buenas obras. Pero estamos hablando en obras para la salvación. Porque muchas veces, y si tú te llegas a morir, ¿para dónde te vas? Le preguntamos al cristiano,
y muchas veces no sabe ni a dónde está parado. ¿Sabe qué dicen muchos? No, yo no sé. Yo no sé. ¿Y cuántos años tiene de ser cristiano? No, tengo 15, tengo 20. Pues déjame decirte que ha perdido el tiempo. Porque si yo estoy en la iglesia, yo no sé para dónde voy. Porque así hay muchos que no saben de dónde vienen, ni en dónde están, ni para dónde van. Esa se ha convertido en mi frase favorita. Hermanos, así hay creyentes que no saben. Yo no sé cómo estoy, yo no sé cómo ando. Entonces esperan que venga un profeta, un apóstol, un pastor, un evangelista, o una profeta de mujer, pastora, y le diga, así te dice el Señor. Hijita mía, hijito mío. Ah, yo estoy bien porque Dios me llamó hijito. No, hermano. Nuestra fuente de fe y de norma moral y de conducta es la palabra de Dios. Ella es la que me dice cómo yo estoy. Yo no necesito un profeta. Yo no necesito profecía. Yo no necesito que me declaren. La Biblia me dice que una iglesia sin profecía se desenfrena. Sí, pero dice que la profecía más eficaz y efectiva es la de los profetas de los últimos tiempos. No, es la palabra de Dios la que no se equivoca. Atribuirle algún mérito a nuestras obras para la salvación es desechar, escúcheme bien, es desechar ¿qué? La gracia de Cristo. Es como decirle, oh Jesucristo, yo entiendo que tú viniste a este mundo, gracias Señor, gracias porque viviste una vida justa, viniste a este mundo a entregar tu vida en la cruz, realmente eso fue un acto hermoso, horrible a la vez, pero yo puedo salvarme también por lo que yo haga. Algunos dicen, tú pones el 50%, Cristo en la cruz puso el 60%, pero el 40% lo pone el creyente. Esa es la doctrina que se predica hoy en día. Es decir, por lo menos podemos contribuir a nuestra salvación. Tú portas una parte y yo porto otra parte y así compartimos el crédito. Entonces la gloria no se la va a llevar Dios, sino que la gloria la vamos a compartir. Y por eso, hermanos, lo que agrede este tipo de doctrina y este tipo de evangelio, simple y llanamente, ¿sabe por qué? Porque el hombre no le quiere dar gracias a Dios. El hombre no le quiere glorificar, sino más bien quiere compartir la gloria y la gracia. Porque de cierta manera a esta carne le agrada eso y esta carne siempre quiere tener responsabilidad en la obra de salvación. Está bueno el mensaje, ¿no? O estoy predicando solo aquí. ¿La iglesia me está entendiendo? Porque, hermano, no es que yo esté enojado o que me crea mejor, no, sino que estamos nosotros de cierta manera, estamos tratando de que comprendamos como creyentes bíblicos esta doctrina que es tan esencial y fundamental en el cristianismo. Y tenemos que tener claro este concepto acerca de la justificación solo por la fe. Esta creencia, dice Pablo, al inicio de su carta en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice de que es un evangelio diferente. No que haya otro, sino que en realidad no es el evangelio verdadero de Jesucristo. Y quien enseñe otro evangelio está bajo maldición. En este momento así hay muchas iglesias predicando un evangelio diferente, un evangelio de obras, un evangelio de que así te dice el Señor, un evangelio de que anoche Dios me dijo, un evangelio de que levántate porque hoy Dios te va a dar casa, carro y beca. Hoy Dios te va a levantar del muladar. Eso es atribuirle, hermano, al evangelio, añadirle o mezclar cosas que el evangelio verdadero no dice. Y no es que Dios no pueda hacer eso, Él lo puede hacer.
soberanamente, como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Hay algún problema en el sonido? ¿Cómo se escucha? ¿Qué te llamo por la grieta? Entonces, este pasaje que estamos leyendo, hermano, amado hermano, Pablo o el Espíritu Santo no permitía que este pensamiento se introdujera en la iglesia que estaba naciendo, es decir, en la iglesia joven de Jesucristo. 2000 años después, mire dónde estamos y mire cómo estamos. ¿Cómo está la iglesia hoy día mezclada con un evangelio distorsionado, lejos del Señor, donde han puesto al hombre y Dios lo han tenido por allá? Otros tienen a Dios a la estatura de un hombre. Tú puedes reclamarle a Dios. Tú puedes exigirle a Dios. Declárale. O sea, darle órdenes a Dios. Qué falta de respeto. Y no estoy diciendo que no debemos de orar, no estoy diciendo que Dios no pueda dar, sino que debemos de hacerlo con humildad. Este pasaje funciona como bisagra para la segunda sección del libro. Hasta ahora hemos visto cómo los cristianos de las iglesias de Galacias estaban siendo influenciados por los llamados judaizantes, porque de cierta manera ellos enseñaban que aparte de creer en Cristo y de la obra de la persona de Cristo en la cruz, ellos también, además de eso, debían de circuncidarse para que de cierta manera el evangelio fuera completo. Para completar el evangelio, ellos debían de circuncidarse, cumplir la ley dada a los judíos a través de Moisés para ellos entonces poder ser salvos. Y hemos visto cómo Pablo hasta el momento ha hecho defensa de su llamado como apóstol, pero también hemos visto que él fue comisionado y entrenado directamente por el Señor Jesucristo. Él está haciendo defensa del evangelio de Cristo, pero también muestra la validación de su ministerio, que él es apóstol de Jesucristo y que su mensaje por parte de los líderes de la iglesia primitiva y de la confrontación que le hizo a Pedro por la actitud delante de los gentiles en Antioquía, cuando llegaron a Antioquía, Pedro participaba de la comunión con los gentiles, o sea, había una libertad. Dice que había una coinonía, había un ágape, comían con los gentiles, compartían con los gentiles, y vemos que no había distinción, no había una pared, no había una barrera que los separara. No, porque Cristo derrumbó esa pared que había antes. Ahora solo hay un solo pueblo, tanto judíos como gentiles y griegos ya no hay. Ahora somos uno solo en Cristo Jesús. Aleluya. Pero hubo un problema. Cuando llegaron los legalistas de Jerusalén, dice que Pedro se retraía. Y en su simulación, dice, arrastró a Bernabé con él y a otros. Porque de esta manera Pedro estaba dando a entender que estaba mal tener comunión con los gentiles. Que estaba mal estar en la mesa de estos gentiles. Y por eso Pablo lo amonestó. En el versículo 14, vamos a leerlo, Gálatas capítulo 2, versículo 14 dice: Gálatas capítulo 2, versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, ahí dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pero en el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaba realmente conforme a la verdad del evangelio, Pablo dije a Pedro delante de todos: si tú, Pedro,
siendo judío, vive como los gentiles. En un momento estaba viviendo como gentil. Ahora le pregunta, ¿por qué obligas entonces, por qué obligas qué? A los gentiles a judaizar. Estaba siendo hipócrita. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo le dice, Pedro, ¿tú por qué obligas a los gentiles a que se vuelvan a la observancia de la ley judía, a las tradiciones judías, si tú mismo en un momento, cuando eres judío, participabas juntamente con ellos, libremente? Hermano, esta doctrina es la que nos da paz, gozo y libertad. Pero el evangelio de obras produce amargura y tristeza, porque entre más hacen y entre más hacen, se dan cuenta que caen en el mismo pozo, que no pueden salir. Por eso no hay gozo. Pero gloria a Dios que en Cristo tenemos libertad. Aleluya. No libertinaje, libertad. Hermanos, el mensaje que estaba enviando Pedro con su doble careta, en esa simulación que él estaba viviendo, había arrastrado incluso al mismísimo Bernabé. Dos predicaciones atrás, el pastor Abilio leyó y expuso cómo Pablo se llevó a Bernabé y a Tito a la reunión que tuvieron en el primer concilio de Jerusalén, donde se reunieron para debatir por cierta postura acerca de esta herejía que se estaba introduciendo de la circuncisión. ¿Qué ayuda? Lo lleva también con él y resulta y pasa que allá también se está apartando. ¿Y cómo así? Por eso es que Pablo se molestó, porque estaba viendo cómo también Bernabé y otros estaban siendo seducidos o arrastrados por esta hipocresía, por este falso evangelio, por esta mala conducta, que no era algo superficial. Es terrible, porque está mostrando un favoritismo y está desechando a los gentiles. No hay dos evangelios, hay uno solo. No hay una fe para los judíos y otra fe para los gentiles. Un evangelio para los judíos y un evangelio para los gentiles. No, un solo evangelio, una sola fe, un solo bautismo. ¿Sí? Ahora, teniendo esto presente, hay algo que quiero que reflexionemos o que meditemos en esta mañana. De una historia trágica en la cual nosotros un día fuimos partícipes o protagonistas o testigos hace un tiempo atrás. Y era la arrogancia del hombre natural, es decir, el hombre sin Dios. Vive de manera arrogante y orgullosa en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no ha depositado su fe en Cristo Jesús. Ahora, esa arrogancia viene voluntariamente ignorando la condición miserable en la que nos encontrábamos cada uno de nosotros, nuestra vida pasada, que es una condición de miseria y de necesidad. Y con violencia cada uno de nosotros le dábamos la espalda a la única fuente que podía saciarnos, y es la de nuestro Creador. Y vivíamos de esa manera. Ahí nosotros vemos en esa escena lo terrible que vivíamos y que un día fuimos protagonistas de esa vida pasada. Estando en una condición de miseria y de necesidad, ¿qué hicimos? Ignoramos voluntariamente y además con violencia le dimos la espalda a la única fuente que podía saciar nuestro ser de nuestro Creador, antes que Él derramara su gracia. Ahora escúcheme bien.
Hay otra escena que no sé si llamarla trágica, pero sí muy triste. Y es la realidad de que frecuentemente ahora como creyentes somos protagonistas y es la arrogancia de que sacado de esa miseria y corrupción se nos olvida o muchas veces aún no reconocemos nuestra necesidad. Se aleja de la fuente confiando inútilmente en sus propios recursos. Ambas escenas tristes es aquí, es que ambas la criatura niega la necesidad de Dios. En el caso del hombre natural, el hombre sin Dios, viviendo perdidamente, voluntariamente, le da la espalda a Dios, niega a Dios en su vida, en su estilo de vida, pero también en aquellos creyentes que apartan su mirada de Dios y no pueden ver la continua necesidad y dependencia de su Creador. No, ya yo soy fuerte porque yo sí soy un hombre de ayuno y de oración. Yo sí leo la Biblia, yo sí tengo sabiduría. Y nos vuelve arrogantes. Y nos llevan a una independencia y no reconocer que cada día, escúcheme bien, cada día necesitamos de Dios. Por eso cada día y cada mañana su misericordia y su gracia son nuevas. Cada día en este mundo en tiniebla y oscuro, Dios hace brillar el sol de su misericordia. Por eso podemos vivir en luz, porque nos ha dejado su palabra. Ambas escenas, hermano, dice aquí, uno con violencia, negándolo, y otro como a veces nosotros somos protagonistas también, olvidando que aún continuamos en ese estado de necesidad. Nunca se le debe de olvidar que siempre vamos a tener necesidad. Recuerden el mensaje a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis. Hay una que dice, yo no tengo necesidad de nadie. No tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, eres un pobre, ciego, desnudo y miserable. Porque tú dices que eres rico, pero yo digo que eres pobre. Es aquel creyente que una vez salvo, olvida o aparta la mirada de Dios y comienza a depender de sus obras y no a depender de Dios, reconociendo que continuamente está en necesidad. Por eso hay muchos que no se congregan. Cuando están apurados es que aparece. Lamentablemente es así. Por eso es que nosotros debemos de reconocer, hermano, nuestro pecado. Dejarse de congregar es pecado. Hermano, si esto fuera un empleo aquí, de que se les pagara y usted tuviera que estar aquí, usted no dijera, es que yo estaba enfermo. ¿Cuántas veces no estamos enfermos y tenemos que trabajar? Usted puede fallar una vez al empleo, pero 2 veces lo piensa. Pero como es para Dios, no, eso no. Dios sabe, Dios me conoce, Dios me entiende, así le habla la carne a uno. Pero cuando se trata de empleo, de dinero, de algo, hermanos, ahí el hombre, no importa si tiene dolor de cabeza o si le duele la columna, ahí está. Qué tristeza de que a Dios le demos la sobra de nuestro tiempo. Y no es que yo quiera tenerlos aquí congregados, no, sino, hermano, esto se ve en todo lugar donde se predica la verdad de Dios. Que Dios produzca en nuestros corazones el querer como el hacer. Mi oración es que Dios despierte ese anhelo y ese avivamiento del amor por su palabra y de estar en comunión con sus hermanos.
Ambas escenas son muy tristes porque el hombre olvida la continua condición de su necesidad y dependencia de toda criatura de su creador, buscando, confiando inútilmente en nuestros propios recursos. De allí es donde Juan Calvino, también el gran reformador, hablando sobre la verdadera y real sabiduría, lo que realmente es sabio para el ser humano, dice que consiste en 2 puntos. Lo voy a citar. En estos 2 puntos dice: conoce a Dios y conócete a ti mismo. Conoce a Dios y conócete a sí mismo. Porque al reconocer a Dios, pero también al reconocer el estado que nosotros nos encontramos, entonces allí habrá sabiduría en nuestras vidas. Cuando yo conozco a Dios y cuando conozco mi condición, entonces allí habrá sabiduría, dice Juan Calvino. Tener siempre presente nuestra condición de necesidad y dependencia nos ayuda a ser sabios, y a mantenernos humildes en el estado ideal de criatura. Pero cuando yo no conozco mi condición, yo me creo el pavo real. Y aquellas mujeres pintorreteadas, ¿sabéis? Y aquellos homosexuales, hijos del diablo, pecadores. Nosotros somos de otra esfera. No estamos en esta casa, estamos en el espíritu. El que diga que no comete pecado, hace a Dios mentiroso. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. No hay ni uno bueno. Y no hay nadie que haciendo el bien no peque. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Está conociendo su condición? ¿Está reconociendo que depende de Dios cada día? No apartes su mirada. Dile que está a tu lado. No apartes tu mirada de Cristo. Mi oración es esa. Que cada día, cada uno de nosotros permanezcamos siempre con la mirada en el Señor. Aquí la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. Aquí el grande no soy yo soy una oveja y un necesitado de Dios. Aquí el grande se llama Jesucristo. Él es el único que venimos a adorar y a exaltar en este lugar. No a nosotros, a los hombres. Si hay algún mérito, bondad en nosotros o algo de honra, es que nosotros llevemos a las personas a Cristo, no a los pies de nosotros. Y créame que sí hay muchas iglesias, a los pies de hombres pecadores, cerca de ellos, pero lejos del Señor. Engañados con doctrinas falsas y manipulaciones. ¿Cuál es la condición ideal de nuestra criatura? Dice, en completa dependencia de Dios y con nuestra vista levantada a Dios. Pero si usted no ve, no acepta y niega o olvida la condición miserable en la que nosotros nos encontramos, si nos apartamos de Dios, jamás podremos vivir una vida en sabiduría y que llegue a agradar a Dios. Juan Calvino continúa diciendo, la ruina en la que nos hizo caer Adán, el primer hombre, la ruina en la que nos hizo caer la rebelión del primer hombre, nos empuja a dirigir los ojos a lo alto, no solo para desear los bienes terrenales o lo que nosotros queremos en esta vida, sino más bien para que nos demos cuenta nuestra necesidad de humillarnos delante de Dios. Por eso dice aquí, nos empuja a dirigir los ojos a lo alto, no solo para desear los bienes que nosotros queremos, seres paupérrimos y famélicos tenemos menester, también, sino también para ser llenos de respeto y así aprender la verdadera humildad. ¿En qué momento Dios se convirtió en un amuleto
¿En qué momento Dios se convirtió en el milagrero? ¿En qué momento Dios se convirtió en Papá Noel? Que si te portas bien te da regalo, pero si te portas mal no te da nada. ¿En qué momento? ¿En qué momento esto se convirtió en negocio? ¿En qué momento esto se convirtió en engaño? ¿En qué momento arrastran a multitudes a cosas terrenales, desviándolo de la mirada de Dios? Salomón llegó a decir en el libro de Eclesiastés que se dio a amontonar riqueza, se le dio a hacer todos los placeres en el mundo, incluso andar con mujeres y eso, más de 1000 mujeres. Y llegó a concluir: todo debajo del sol es vanidad de vanidades. Pero ahí es donde los cristianos hoy día tienen la mirada, debajo del sol, buscando la felicidad. Aquí no la vas a encontrar. Alza tus ojos al cielo. Allá está tu socorro. Allá está tu creador. Allá está tu morada. No, yo quiero que me profeticen de esta deuda o de la casa o del carro. Porque si no, Dios no me habla. ¿Y si te mueres ese día? ¿Para dónde te vas a ir? Ay, Dios mío, que Dios nos... Así que quiero comenzar, se me fue el tiempo y no es siquiera he comenzado. Así que comenzando con este versículo, escúcheme bien, continuamos y continuando en los capítulos 3 y 4, Pablo ahora va a presentar una defensa muy bien sustentada de la doctrina de la justificación solo por la sola fe. Él va a presentar la idea de que el evangelio que estaban enseñando los falsos maestros en Galacia y que los hermanos de Galacia estaban recibiendo con esa actitud equivocada, la razón por la que básicamente estos falsos maestros enseñaban una forma alternativa de justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley y no por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Vamos a ver en esta mañana los argumentos de Pablo en cuanto a la justificación solo por la fe. Es tanto para los gentiles, pero también para con los judíos. Así que el punto central de nuestro texto es este. La justificación no viene por medio de guardar las normas de la ley judía, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y escúcheme bien, por favor. Aquellos que intentan justificarse por medio de las obras invalidan la obra de Dios, la obra de Cristo. Es tan importante esta idea que acabo de mencionar que Pablo desarrolla 3 bloques en los versículos del 15 al 21. El primer bloque dice que tanto judíos como gentiles, escúcheme bien, necesitan a Cristo para ser justificados, porque por las obras de la ley no se pueden salvar, que va desde el versículo 15 al versículo 16, y desde el versículo 17 al 18, el bloque número 2 dice: si somos justificados por la fe en Cristo solamente, no podemos sugerir que las obras también nos salvan. Eso no es una contradicción. Y finalmente los versículos 19 al 21, el tercer bloque dice: ser justificado no significa que vivimos en contra de la ley de Dios y vivamos como queramos. Y que de cierta manera no obramos el bien. Eso es lo que dicen estos 3 bloques. Vamos a desarrollar esos 3 bloques en los próximos minutos aquí. Y en los próximos sermones vamos a concretar cada uno de estos argumentos. Pero hoy solamente vamos a concretar el primer segmento del versículo 15 al 16. Y lo vemos a la luz de los siguientes encabezados. Número 1, todos somos pecadores y solo Cristo puede justificarnos. Número 1, todos somos ¿qué? Y solo Cristo puede justificarnos. Número 2, la justificación es por medio de la fe en Cristo solamente. Y número 3, las obras de la ley no pueden justificarnos. No se maten mucho apuntando, porque después puede buscar en Facebook y ahí puede nuevamente tomar su repaso en la casa. Para eso transmitimos.
para que no se desconecte del mensaje. A menos que en su casa no busque la enseñanza y no se ponga a tomar los anotes. Por lo general pasa, pero bueno. Punto número 1. Todos somos pecadores y solo Cristo puede justificarnos. Versículo 15 y 16 dice lo siguiente. Nosotros, Pedro, Pablo, Bernabé, todos los judíos, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, comenzando aquí, Pablo hace una referencia en cuanto a nosotros, dice Pablo en el versículo 15, él habla allí de nosotros. Y eso no conecta inmediatamente con el relato anterior del contexto del versículo 14. Aquí Pablo continúa con el discurso que había comenzado a darle a Pedro en el versículo 14 y que él lo reprendía por obligar a los gentiles a judaizar o cumplir con las obras de la ley. Lo que sigue es una reflexión. Aquí es que la manera en que Pablo argumenta para con Pedro de que él estaba haciendo mal es que eso no fue un engaño, un regaño de Pablo contra Pedro. Un regaño o como decimos nosotros, no lo hizo con rabia, con vehemencia, sino que presenta los argumentos de una manera lógica e irrefutable. Lo primero que hace el apóstol Pablo es plantear la realidad de que tanto él como Pedro, Bernabé y todos los judíos de nacimiento, ellos eran miembros del pueblo de Dios y en comparación con los gentiles, ellos eran considerados también como ¿qué? Como pecadores. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, es lo que está diciendo aquí. Lo que está explicando es que no existe ninguna diferencia. Tanto judíos como gentiles, todos somos ¿qué? Pecadores. Por eso dice Pablo, sabemos, nosotros, tanto judíos, sabemos que la única manera de ser declarados justos delante de Dios es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Lo que Pablo le está diciendo a Pedro es que como tú gozabas de cierta libertad y de cierta justicia en comparación con los pecados de los gentiles, pero aquí el punto, lo que quiere decir Pablo, tanto como Pedro sabían que el hombre no es justificado por las obras de la ley o porque pertenecía a un grupo étnico o de raza, sino por la fe en Cristo Jesús. Pedro lo tenía claro, Pedro lo sabía, que las obras de la ley no pueden justificar a nadie, porque precisamente ellos necesitaron también ser redimidos. Ellos como judíos. Entonces Pablo de cierta manera le pregunta, entonces Pedro, ¿en qué sentido tú vas a obligar ahora a los gentiles a vivir como judíos? Si tú también hace mucho estabas viviendo como gentil. Ahora, ¿por qué vas a obligar a que los judíos, a los gentiles, se circunciden? ¿Por qué los vas a obligar ahora a que guarden la ley? En este versículo 16 es la primera vez que Pablo emplea esta palabra en la carta y es la palabra justificado. ¿La palabra qué? Justificado. La palabra justificado. Y la vamos a encontrar 3 veces en este versículo 16. Y conviene, amados hermanos, que entendamos y que veamos la importancia de cada uno de nosotros en cuanto a la importancia a esta explicación de la justificación solo por la fe.
Pablo hace referencia a varios conceptos que es importante que comprendamos. La palabra justificación se repite 3 veces. Entre el versículo 15 pero en el versículo 16 termina, ahí dice que los términos de la justificación, de cómo la justificación, de cómo la fe, de cómo las obras, y es todo lo que vamos a leer en estos 2 versículos en esta mañana. Es importante entenderlo bien. Yo sé que hay algunos que vienen de iglesias bíblicas y algunos que nos ven, que la mayoría sabemos ese concepto de la justificación solo por la sola fe, pero también es importante que nosotros tengamos esta idea clara y concisa y que repasemos por un momento para ver de qué se trata. 3 veces Pablo utiliza la palabra aquí verbal justificación, que es un término legal que significa lo opuesto a ser declarado culpable o condenado. Es decir, cómo un juez declara libre de culpa a alguien por no encontrar delito en su contra o por no haber cumplido o por haber cumplido la condena ya impuesta por algún delito. Y como ya no hay nada en su contra, ¿qué hace el juez? Lo declara justo, lo declara inocente, lo contrario a culpable. La deuda ha sido pagada o ha sido exonerado porque no se le encontró ninguna falta. Eso se llama como justificación. La palabra es un concepto legal o forense, escúcheme bien, es una palabra relacionada con un tribunal en un sentido de un sentenciado y un juez. Y esto es lo que se refiere, escúcheme bien. Se refiere al acto por medio del cual un juez declara a un culpable como inocente y lo absuelve de su culpa. Ese concepto estaba también en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Esta idea proviene de las leyes dadas de Dios a través de Moisés. Dice allí, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán ¿a quién? Al culpable. En el caso de la justificación por medio de la fe en Cristo, hay muchas cosas que están involucradas en ese acto, que la vamos a ver en este momento, pero eso es lo que se trata aquí específicamente de absolver o declarar justo al culpable, o al menos la que se le imputa al culpable como inocente. Debemos reconocer también en este punto que el estándar para justo, ¿quién es nuestro estándar o nuestro espejo para nosotros mirarnos? Es Dios. El estándar en el cual nosotros ser reconocidos justos es Dios. Es Dios. Por lo tanto, no hay un solo ser humano que pueda alcanzar ese estándar. Jamás seremos como Dios. Amén. Eso es lo que quería Satanás. Me haré semejante al Altísimo. Seré igual al Altísimo. Él quería gloria y le dieron de gloria. Quería un lugar alto, le dieron un lugar bajo. Y de lo mismo que él tomó, le ha dado a cada ser humano. En el huerto del Edén cogió a Eva. Si tú comes de ese árbol, tú vas a recibir grandeza. Tú serás semejante al Altísimo y sabrás lo bueno y lo malo. ¿Qué vio Eva? Grandeza. Seré igual. Lo quiso hacer con Jesús también. Si te postras delante de mí, todos los reinos de la tierra te daré. Grandeza. Y de ahí para acá, hoy vemos hombres empoderados, siéndose semejantes a Dios. Que yo sí hago milagros, tal pastor hace milagros, tal otro. Hermano,
El único que hace milagros se llama Dios. No hay un hombre alguno que pueda decir yo hago milagros o yo salvé. Solo Dios. Solo la gloria a Dios. Por eso la Biblia declara que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, como está escrito, ahí léalo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 10. Imagínense, uno, que es uno solo. En todo el mundo no hay ni siquiera. Y el Papa. ¿Dónde dejamos el Papa? La Biblia dice que la justificación es el acto libre y misericordioso de Dios por el cual Él declara a un pecador como no culpable o justo. Pero en base a que lo declara justo, no solamente porque Él es un Dios que quiere hacerlo o puede hacerlo, sino que Él es un juez justo. Y dice la Escritura que Él no tendrá por inocente al culpable. Pero dice aquí que Él declara a alguien justo en base a quien tomó ese lugar y pagó la condena que usted y yo debíamos de pagar. ¿Y quién hizo eso? Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Tomó el lugar del pecador y dio su vida para pagar la condena que usted y yo merecíamos. Porque la Biblia es clara y la Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Así que Cristo, siendo justo, no habiendo cometido pecado alguno, va a la cruz para pagar no por los pecados de Él, sino por los pecados de nosotros. Hombres pecadores como usted y como yo. Que correspondía pagarlos un día. Pero esa justicia se apropia por fe. Y ese es otro de los conceptos que repite Pablo continuamente. Y es la justicia que se apropia por la fe. La justificación, es decir, es la posición legal como justo delante de Dios en correcta relación moral y espiritual con Él. Es decir, que todo esto se obtiene solo por la fe en la persona de Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz y no por lo que usted y yo podamos llegar a ser. En este versículo 16 de Gálatas capítulo 2, las palabras fe de Jesucristo no significa la fe que Él mismo tenía, que tenía Pablo o Pedro o Bernabé o los que habían creído en ese momento. Se refiere solamente a la fe que tenemos en Cristo Jesús. A veces decimos, nosotros somos salvos por fe. No solamente hasta ahí. Somos salvos por la fe en Jesucristo. La dejamos mocha. Somos salvos por fe. ¿Por la fe en qué? En Jesucristo. Cristo como el objeto de nuestra fe, por eso no es su fe, no es mi fe, sino la fe de ¿quién? La fe de Cristo. Pablo se refiere a esa fe por la cual nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Para eso es necesario reconocer que soy pecador y que estoy destituido de la gloria de Dios y que Cristo, siendo justo, dio su vida para pagar por mis pecados. De tal manera que he sido absuelto de toda culpa y puedo tener total comunión con el Dios Santo. Ahora puedo ser ¿qué? Presentado como justo delante del Padre. Así de fácil. ¿Por qué? Claro que sí. Porque Cristo pagó por mis pecados. El contraste que repetidamente hace Pablo en esta sección que estamos leyendo y que vamos a estudiar la siguiente semana, es fe y obra, fe y obra, fe y obras, fe y obras de la ley.
La pregunta que surge en este punto, ¿qué son las obras de la ley? Son las demandas que hay en la ley, el trabajo que la ley impone a la observancia de la ley mosaica. Se refiere a la ley que Dios dio en el monte Sinaí a través de Moisés. Pablo no habla solamente de las leyes ceremoniales, sino que también habla de toda la ley como medio para salvación. Y Pablo dice, ya que jamás nadie se ha salvado por cumplir la ley, ni siquiera ellos mismos como judíos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro y a los demás. Y que nos dice también hoy a nosotros como iglesia. Nosotros siendo judíos igualmente nos salvamos por la fe. Es decir, jamás ningún ser humano, ni ellos como judíos, habían sido salvos por cumplir la ley. Entonces, ¿por qué Pedro y por qué ustedes, judaizantes, andan inculcándole esta enseñanza que es necesario que ellos cumplan la ley para ser completamente salvos? ¿Por qué están haciendo eso? Y es por eso que 3 veces, él lo tiene subrayado, 3 veces en este versículo 16 encontramos la palabra de que el hombre es justificado solo por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y lo que dice aquí es contundente y sabemos que dice esto porque creemos que los hombres no es justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe de quién. Ahí al final lo dice, por las obras de la ley nadie será justificado, sino solamente por la fe de Jesucristo. El problema aquí básico del hombre radica en lo que es, no en lo que hace. Lo que hace es una consecuencia de lo que es. ¿Sí me entendió? Antes nosotros sin Cristo, todas nuestras obras eran malas. Pero ahora con Cristo, todas nuestras obras vienen a ser buenas. No porque la hagamos nosotros, sino porque estamos en Cristo. Son una muestra de que algo ha pasado en nosotros. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces nuestras obras se expresan de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Una nueva vida, unas nuevas obras. Entonces, por lo tanto, escúcheme bien en esta mañana, por más que usted se esfuerce por realizar las mejores obras, y en la mayoría de los casos ni siquiera nos esforzamos para realizarlas, seguirá partiendo de un corazón pecaminoso. Porque estamos en un cuerpo pecador, un cuerpo corrupto. Pablo mismo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? Así que por tratar de cumplir la ley de Dios, nadie es ni llegará a ser justo por su cuenta. ¿Se da cuenta de la importancia de esta doctrina? Porque por lo que usted haga, jamás vas a poder llegar a ser justo delante de Dios. ¿Por qué? Incluso en el Antiguo Testamento ellos eran conscientes de esa realidad. En el Salmo 143, versículo 2, David escribió lo siguiente: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ningún ser humano, porque no se justificará delante de ti. ¿Quién? Ningún ser humano. Así que lo que Pablo está diciendo es que aunque ellos, Pedro, Pablo y Jacobo, todos los judíos, habían nacido como judíos y eran considerados como parte del pueblo de Dios, ellos no eran justos delante de Dios. Ellos eran pecadores, igual como los gentiles. Y ellos lo sabían, porque aquí David lo está diciendo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, incluyéndolo a ellos, porque ellos también son seres humanos, ¿o no? Bueno, algunos a veces no se consideran humanos, porque se creen mejores que otros. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. En ninguna manera. Ay, Dios mío, se va a poner bueno esto.
Entonces, esto no era algo nuevo para los judíos, no es algo que ellos aprendieron cuando Cristo vino, sino que la razón es, escúcheme bien, de todo el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento e incluso el sacrificio del día de la expiación, escúcheme bien, era un acto que revelaba la conciencia de que ellos vivían con una deuda delante de Dios. Cada vez que ellos sacrificaban un cordero inocente, ese cordero inocente le estaba diciendo que ellos tenían una deuda que debía de pagarse y que esa deuda debía de ser cubierta. Es decir, pagada por una víctima o por un animal, en este caso, una oveja, un animal inocente. Al final, un hombre inocente, una víctima, nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo sabían. Entonces, ¿qué es lo nuevo en la justificación de acuerdo con lo que Pablo está desarrollando? Bueno, el texto dice que el hombre en general, tanto judíos como gentiles, es justificado solo por la fe en Jesucristo. Por eso dice allí, Romanos 3:20, dice allí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. ¿Para qué era la ley? Y habla también de las obras de la ley. Por las obras de la ley, ningún ser humano, y ningún ser humano es ningún ser humano, será salvo o justificado delante de Dios. Hermano, antes de ir a otro punto, permíteme en esta mañana darle la implicancia y dejar clara algunas realidades en este texto. Número uno, todos, desde el momento en que nacemos, entramos en una deuda con Dios. Todo, en el momento que nacemos, entramos en una deuda con Dios. El pecado que heredamos de Adán nos hace culpables delante de Él. Por eso es que todos somos pecadores delante de Dios. Número dos, la segunda realidad que quiero afirmar aquí es que cuando nosotros muchas veces evangelizamos o preguntamos, mira, ¿tú crees que vas a ir al cielo? La persona dice, yo creo que sí, porque yo hago muchas cosas buenas. Yo no soy tan malo. Y comienzan a justificarse por lo que han hecho. Y es esto. Algunas personas intentan justificarse delante de Dios inútilmente por medio de su moral y de sus buenas obras. Pero ese es un camino equivocado que conduce a la muerte. Número tres, nadie puede excusarse de esa deuda con Dios. No importa dónde hayan nacido. Todos un día estaremos en pie delante del gran juez en el tribunal del Señor. Y estaremos listos para recibir una declaración. Culpable o inocente. Culpable o inocente. Aquí no hay punto medio. No, que de pronto, no. Que yo estoy ahí como que no. ¿Eres culpable o eres inocente? El aspecto número 4, y es muy interesante, dice aquí, que la justificación es un acto anticipado. El juicio, aunque no se ha dado, pero los que creen en Cristo ya tienen de por sí asegurada la sentencia y eso les permitirá vivir una vida para Él. O sea, nosotros estamos viviendo una vida para Dios porque conocemos cuál será nuestro final. Los que verdaderamente hemos creído en Cristo. Habiendo hecho esto en estas precisiones, veamos ahora qué significa eso de lo que quiere decir por la fe en Cristo, lo cual nos lleva a un segundo punto. La justificación es por medio de la fe en Cristo. Ese es el segundo punto. ¿Qué tiempo llevo ahí? Que se me pasó el tiempo. Yo creo que ya se me pasó el tiempo. En la transmisión de su celular se ve.
Entonces vamos a dejar este segundo punto y el tercer punto para el otro domingo, que no es muy largo. Voy a resumirlo para dejarlo claro entonces. Contrario a lo infructuoso que resulta las obras, sí me da tiempo, bueno, 10 minuticos más, que yo hablo mucho. El apóstol Pablo menciona que dicha justicia viene por medio de la fe en Cristo. Y hermano, soy consciente de que esta es una expresión con la que ya estamos familiarizados y muchos hermanos bíblicos también están eh, familiarizados con todo esto, de que soy justo por la fe en el Señor, pero también hay muy poco conocimiento acerca de cómo funciona esto. Y hay personas nuevas que nos ven en estas transmisiones que estamos realizando. La justificación por fe no es una idea abstracta, tampoco es confesar algunas palabras mágicas. Como quien dice, pasen acá al frente y repite conmigo esta oración. O cuando van a hacer alguna liberación o algo, repite conmigo estas palabras. Yo desamarro, desautorizo y comienzan a hacer ese poco de cosas. Como si las palabras fueran mágicas que fueran haciendo esas cosas. Nuestro texto dice aquí en el versículo 16 que esto tiene que ver con creer. Ahí a mitad del texto dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pablo le está recordando a Pedro que ambos habían creído en ¿quién? En Cristo. Pero que también los gentiles en Antioquía habían creído en Cristo. Y esto era el resultado de que ambos estaban siendo justificados por la misma fe en Cristo. No habían dos fe, la misma fe. Tanto judíos como gentiles eran salvos por la fe de Cristo. Y que no era una fe solamente exclusiva para los judíos, sino que estaba disponible ahora para todo aquel que cree. Aleluya. Como vemos, la palabra clave aquí es creer. El texto dice, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo. No hay que entrar mucho en detalle aquí. Esto está claro, ¿sí o no? Claritico como el agua. Pablo dice, nosotros hemos sido justificados al creer en Cristo por medio de la fe y en lo que Él hizo en la cruz. Es decir, en toda la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta aquí, ¿cómo funciona esto? La justificación es por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo funciona esto? Cristo nació en este mundo, vino a través del vientre de María, llegó a este mundo, vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, nunca violó la ley de ninguna forma. ¿Cómo así, pastor? No sé, pero no lo violó, no lo hizo. Dice que él no cometió pecado, ni siquiera en sus pensamientos, porque él era perfectamente justo. Hablo en condición de hombre cuando está, porque él siempre ha sido justo. Sin embargo, sabemos que fue enviado a la cruz, donde murió y fue sepultado conforme a la Escritura, es decir, conforme al propósito del Padre Celestial, conforme al plan de redención de Dios, para que al tercer día se levantara de los muertos y que hoy está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre, y de allá manda a una sola voz por todo lugar a que todo hombre se arrepienta, porque un día Él juzgará a los vivos y a los muertos. Ahora, lo que Pablo trata de decir aquí es que el creyente en eso es que somos justificados, pero la pregunta es, ¿cómo somos justificados? Ahí es donde está el misterio de la fe. No sabemos cómo, aunque todos los hombres, sin excepción, merecemos ser declarados como culpables.
ante ese tribunal celestial, Dios el Padre, escúcheme bien, ofreció la manera en que los culpables pudieran ser absueltos. ¿Cómo? A través de la obra de Cristo. Cargando la culpa y los pecados de todo lo que habíamos transgredido la ley, la palabra de Dios, en los hombros de su propio Hijo. Allí, Él, en la cruz, pagó la deuda. Todo fue cuando Él, al momento de entregar su cuerpo, que dijo, todo es consumado. O sea, todo está pagado. Toda la deuda ha sido cancelada. Hermano, ese fue el día más glorioso para nosotros. De que esa deuda que era impagable, que usted y yo debíamos de pagar, Él la pagó por nosotros. Y toda la gloria es para Él. Démosle una fuerte alabanza que se la merece. ¿Dónde vemos eso? Isaías 53, versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho, aleluya. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí lo dice, justificará a unos, a judíos, a muchos, incluyéndonos a nosotros, gentiles y judíos, y llevó las iniquidades de nosotros. Es decir, Cristo ya estaba siendo preparado para ser el Cordero inocente y sin mancha que llevaría el pecado de los hombres a la muerte en la cruz. Ahora bien, tenemos a hombres culpables que merecen el juicio, pero también tenemos a un Hijo perfecto que muere en la cruz con una muerte horrenda. Tenemos a un Padre que decide usar la muerte de su Hijo. ¿Para qué? Para justificarnos. Tenemos un Padre amoroso que decide entregar la vida de su Hijo para justificar a los pecadores. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios a los judíos que ha enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ellos. No. Al mundo. Aunque Él murió por el mundo, no todos son salvos. Sabemos eso. La salvación es para todos, pero solamente se hace efectiva en aquellos que creen en Cristo Jesús. El que no ha creído ya ha sido condenado. Sigue diciendo 17, 18 y 19. ¿Y sabe qué es lo triste? Y siempre lo repito. Y esta es la condenación del mundo. Que la luz vino a las tinieblas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todavía nos queda un punto por resolver aquí. La pregunta es, ¿en qué momento los hombres culpables obtienen ese beneficio de perdón y de justificación que el Padre provee en Cristo Jesús? La respuesta es cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en Él. Pero ahora hay que aclarar aquí que este acto de creer no es simplemente una simple aceptación de estas realidades, tiene que ver con la admisión de culpa, de mirar mi condición miserable y reconocer que necesito con urgencia un Salvador que me ame y que me salve. Eso es lo que implica creer en Cristo. Mirarlo a Él y ver lo glorioso y lo majestuoso y la obra que Él hizo en la cruz y mirar lo miserable que soy yo. Mi condición deplorable, mi condición terrible.
y pecaminosa en la que me encuentro con necesidad de un Salvador y renunciar a otro camino de salvación y ir en pos de Él. Porque nadie va al Padre si no es a través de María. De Jesús. Hermano, tenemos que tener esto claro. Es obvio, si alguien dice que cree en el sacrificio de Cristo y lo libra de la condenación a la que lo llevaba a sus pecados, por lo menos debe de apartarse de tales pecados. O sea, yo creo en Cristo, pero sigue viviendo los mismos pecados. En borrachera, en pleito, en contienda, en mentira, en inmoralidades, en laxivia, en fornicaciones, en deleites, en fiesta, en cantina. Es una evidencia entonces de que está admitiendo de que no es salvo porque está amando esos pecados, porque se está deleitando en ellos. Quiero desarrollar todavía un poco más profundo este punto. Cuando alguien cree en Cristo, no es que Dios ve eso como un acto bueno y luego Dios dice, voy a cambiar de decisión porque estoy viendo cómo él, pobrecito, se está volviendo a mí. Y Dios entonces de cierta manera es conmovido y simplemente aparta la mirada de nuestros pecados. No es eso. Él es el juez justo y Él no puede pasar por alto nuestra culpa. Es decir, el pecado se tiene que castigar. Si Él es un Dios justo, la justicia de Dios requiere que el pecado sea ¿qué? Castigado. Y si el pecado es castigado, entonces ¿cómo soy yo salvo? Simple y llanamente porque Él castigó a su Hijo por ti. Por lo tanto, Pablo dice, lo leímos ahorita, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermanos, tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Al momento que usted vaya a pecar, mire, hay alguien que puedes contritar dentro de tu corazón. Hay alguien que te está viendo. No está en el cielo. Está dentro de ti. Hermano, cuando creemos en Cristo, esto es lo que sucede. Nos unimos a Él y esto por supuesto es un acto visible, no es un acto visible o literal, es algo que sucede en términos divinos y judiciales. Dios tiene que castigar nuestros pecados porque de lo contrario Él no sería un Dios confiable y tampoco sería un juez justo y bueno. Al unirnos a Él, todos los efectos de su muerte sobre nosotros, pero también los efectos de su resurrección. Es decir, morimos con Cristo, pero resucitamos también con Cristo. Al momento de nosotros creer en Él. Lo que implica legalmente es que al morir con Él estamos pagando nuestra culpa. Y que también al resucitar con Él seguimos unidos a Él y la sentencia determinada sobre nosotros ya no tiene ningún efecto porque asume que ya se pagó en totalidad por los pecados que hicimos y por los que vendrán. Porque si usted está aquí y dice que no va a pecar mañana, entonces usted es perfecto. Y no debería de estar aquí. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 6. Se lo lee en su casa para que el tiempo me dé. Nuestro sistema judicial moderno tiene esta figura. Aunque es un poco deficiente y corrupto, en algunos de los casos, nos ayuda a ilustrar un poco esta realidad. Una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Por eso hay muchos que tienen ahí en tela de juicio, un juicio, le sale una cosa, le sale otra, y nada, hermano, no encuentran por dónde. Por eso, porque la ley tiene esta prohibición también. En el artículo 29 de nuestra Constitución, el artículo 8 del Código Penal,
Es decir, si alguien es condenado a la pena de muerte, esto es algo hipotético, y luego esa persona llegase a resucitar, la persona no puede volver a ser juzgada de nuevo, o por lo menos por el mismo delito. O sea, supongamos que mató a uno y murió en el acto también, pero de pronto, hipotético, resucitó, entonces él no va a poder ser nuevamente juzgado por ese delito. Entonces, esta es una ilustración, aunque no es perfecta, pero es muy útil, porque la fe, por la fe, nosotros nos sentamos en el banquillo de los acusados con Cristo. Solo que es Él quien lleva sobre sus hombros todo el peso de la sentencia y de la pena de muerte. Él muere en la cruz y es sepultado, pero al tercer día, y por esa fe, dice, al tercer día Él resucita, y por esa fe nosotros también con Él. La muerte ya no tiene efecto sobre Él y tampoco sobre nosotros. La condenación no es nuestra sentencia. El juez golpea la mesa y dice, tú al que estás unido a Cristo eres inocente, tus pecados han sido perdonados, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 53, 54 y 55. Oh, sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Ahora tenemos vida eterna. Él ha vencido la muerte y nos ha dado con Él vida eterna. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos ahora al argumento de este texto, que es lo que Pedro y Pablo conocían. La pregunta aquí es, ¿qué podían hacer las obras de la ley en comparación con la justificación por medio de la fe en Cristo? Y espero que tengamos claro todo aquí, que nada puede sustituir el sacrificio que Cristo hizo en la cruz como forma de justificación, ya que por las obras de la ley no justifican a nadie. Las obras de la ley, el punto número 3 y terminamos, no pueden justificar. Ya hemos hablado acerca de la justificación por la sola fe. Hemos hablado también de las obras de la ley, pero ahora vamos a hablar acerca de cuáles eran esas obras de la ley a las que se refiere Pablo. Alrededor de esto ha habido muchos debates. Algunos sugieren aquí obras de la ley, se refiere exclusivamente a aquellas que separaban a los judíos de los gentiles. ¿Cuáles son? La circuncisión, los días de fiestas, el sábado, la ley dietética de cierto tipo de comidas. Pero parece, por el contexto y por lo abordado en el resto de la carta, Pablo se refiere a la ley dada por Moisés y por la extensión a toda regla que pretenda usarse como una forma de ganarse el favor de Dios. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Es que tú tienes que dar el diezmo, es que tú tienes que dar primicia, es que tú tienes que apartar, es que ¿para qué? ¿Acaso Dios es como los jueces de esta tierra? Que por un sorbo de dinero se corrompen. Yo le doy a Dios y Dios me da. Como alguien dijo, primero la plata y después el milagro. Otros han llegado a hacer una analogía terrible y comparan a Dios como una prostituta. Primero la plata y después el milagro. ¿Acaso el favor de Dios se compra? ¿Acaso el favor de Dios se gana? Es que yo estoy aquí porque me lo gané. Es que yo soy esto porque yo sí. Y yo. ¿Y yo qué? Eres pecador, pecadora. Y eso nos lleva al orgullo y a mirar por encima de nuestros hombros a los demás y creernos que somos privilegiados o incluso que somos los favoritos de Dios.
Dios sabe que yo estoy mal y que yo tengo esto, pero Él por esto no me va a castigar. Que yo tenga resentimiento por tal hermano y que no me pasa de aquí. Dios lo sabe, pero yo le sirvo, yo hago esto, yo profetizo, yo declaro, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy... ¿Cómo te va a perdonar Dios si no perdona al que estás en la tierra? No, eso no es conmigo, eso se lo dijo a ellos allá. Así que lo que Pedro estaba haciendo, hermano, para que entendamos claro, no era algo inocente o algo superficial. No solo que era algo moral, era un asunto de comida o de compartir, sino que era la forma en la que Dios nos mostraba lo alto que es la pared de su justicia y que nadie puede saltarla. Hoy muchos han creado su propio sistema de justicia, sus buenas obras, obras de caridad. Hay miles que consideran estas acciones y crean de esta manera su propia escalera para llegar al cielo. Pero esto no es más que pretender comprar una casa con monedas de barro. ¿Usted conoce los billetes de juguete? Es como querer comprar una casa con estos billetes de juguete. ¿Cuántas veces cuando niño uno no tenía, pues yo no tengo plata y tenía uno sus pacas de billetes de juguete? Y uno era tan inocente que a veces le decía a uno, ven y compra en la tienda, y uno iba con el billete a la tienda. Y el tendero se reía de uno. Yo me acuerdo que los paquetes de cigarrillos, las cajas, las convertíamos también en billetes de juguete. Y jugábamos al tejo. Y yo tenía mi rollo con paca y yo decía, tengo un poco de plata. Bueno, así, hermano, es como yo querer pretender comprar una casa, una mansión, un carro con estos billetes. Es algo absurdo, ¿o no? Eso es cuando nosotros entonces creamos las obras como un sistema, una escalera para ser justificados o para ir al cielo. Eso no tiene ningún valor delante del Señor. Diga conmigo, ninguno. Pero ¿sabe usted cuál es el problema con estas obras? No es que, no está en que ellas no sean buenas en sí. De hecho, veremos que alguien que ha sido justificado por medio de Cristo es llevado a vivir con un estándar incluso más elevado y se depresa en buenas obras. Sin embargo, no importa qué tan bueno pueda llegar a ser alguien, incluso si llega a ser perfecto, si lo llega a ser, si éste no ha sido regenerado, eso producirá orgullo y el orgullo es un pecado que aleja a Dios. Se lo voy a simplificar de una manera más clara. Hay quienes pretenden que por lo que hagan o por el cargo que tienen en una iglesia o en una congregación, ya ellos creen que tienen asegurado el cielo y en vez de llevarlo a humillarse, a depender de Dios y a estar en humildad con los hermanos, como dijo ahorita, se ponen como el pavo real. Yo soy fulano, profeta, tal. Ay, el que se meta con el ungido. Ni sabe lo que se está acarreando. Eso es orgullo y arrogancia. Las obras son un círculo vicioso, escúcheme bien, del que nunca saldremos a menos que corramos a Cristo. Usted no ve que esos que se dedican a hacer obras están aquí, están allá, hacen y hacen y nunca se sacian, porque las obras no sacian. Y aún cristianos, si lo hacemos, nos vamos llenando de orgullo. Estoy ayudando a muchos y yo ayudé y yo esto y yo soy el... Porque esta carne nos va a llevar a eso. Buscar la justificación por las obras es además inútil y es desgastante. Nunca se llena la medida. Siempre sentimos que falta algo y eso trae amargura, tristeza, dolor y no trae gozo. Pero el Señor trae paz, descanso y libertad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo, Jesucristo, Mateo 11:29, yo os haré descansar. Mateo 11:28 creo que es. Mis amados hermanos, nos hemos dado cuenta en este tema lo extenso y lo importante que es la justificación, la doctrina de la justificación solo por la fe. Querido amigo que me ves a través de este medio, este puede ser tu caso. Saber que hay una deuda que tú no puedes pagar, que aún al momento de nacer se creó una deuda que debes de pagar un día y que hay algo que tú no puedes hacer en obras, que un día estarás delante de Dios, pero ha fabricado tus propias monedas de cambio. Y el punto es que no importa cuántas de ellas presentes ante en el día del juicio, ninguna de ellas te servirá. Como dijo ahorita, serán como billetes de juguete. Solo hay un solo camino, solo hay una forma, y es por medio de creer en Cristo Jesús. Y yo creo que ya esta mañana ha quedado claro lo que implica creer en Jesús. No es una creencia mágica, de palabras mágicas, no es una creencia de sí, creer, qué bonito, yo sé, Él vino y murió. No, sino de ver a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Y mirar tu condición de pecador, que necesitas con urgencia a un Salvador que te salve. Pídele al Señor que te ayude a confiar en Él. Arrepiente de tus pecados y creer para que tu deuda se cancele a tu favor. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque muchas veces pasamos por altos estos temas y muchas veces no llegamos a comprenderlos de manera profunda. Pero hoy hemos aclarado estos puntos y que también reconocemos que muchas veces pecamos contra ti. Porque muchas veces quitamos nuestra mirada y por el simple hecho de creer que porque oramos, porque leemos la Biblia, que son cosas propias del creyente, o que damos el diezmo o la ofrenda, estamos bien contigo, Señor. Sabemos que esa es una actitud que nos acusa en esta mañana y que nos humilla, que debemos de reconocer nuestra necesidad continua de depender de la única fuente que puede saciar, y es Jesucristo. Te damos gracias por la vida de los amigos. Gracias por habernos permitido compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ella no volverá vacía. Gracias, Señor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. No podemos ni creer, a menos de que esa fe sea imputada o otorgada por tu justicia mediante de la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, tu palabra nos humilla, pero al mismo tiempo también nos fortalece y nos anima a que un día nuestra salvación está asegurada y que en esa seguridad descansa nuestra vida, porque en Cristo hay esperanza. Gracias porque un día andábamos corriendo en todas estas obras y en todo este evangelio de obras, pero abriste nuestros ojos espirituales y que esa carga y esa lucha se ha ido y que ahora hay libertad. Esa misma libertad que disfrutaba Pedro con los hermanos de Antioquía, pero que un día llegaron los legalistas y lo llevó a él a sentirse en temor y frustrado. Gracias porque tu palabra la has dejado para que nosotros podamos andar en luz. Gracias, Señor, por esta mañana.
Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Oramos por la vida de cada vecino, de cada oyente, de cada amigo que se ha conectado en esta transmisión. Oramos por esas peticiones que ellos han traído, Señor. Tú conoces la condición de ellos, conoces el clamor y la necesidad de aquellos que se están postrando delante de ti, que están reconociendo y que tu Espíritu Santo está produciendo lo que mis palabras en esta mañana no han podido ni pueden producir, y es la condición de pecado. Obra conforme tu beneplácito. Te lo imploramos, te lo suplicamos, que puedas salvar a aquellos que todavía no son salvos. Oramos también por nuestros familiares, por los que están cerca y por los que están lejos. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la bendición del Espíritu Santo y su gracia esté sobre cada uno de ellos, librándole de todo mal y de toda tentación. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias a aquellos que se conectaron a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Gracias por su atención prestada. Dios les bendiga. Bien, mis amados